La madrugada del 5 de mayo pasado, el periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez fue privado de la libertad y posteriormente asesinado. Las causas del trágico hecho, así como las conclusiones madrugueras emanadas desde Palacio Nacional por el mismo presidente López Obrador, quedaron como crudos testimonios históricos de la descomposición legal que existe en nuestro país en torno a realizar un procedimiento jurídico. AMLO puso en evidencia que no existe ningún tipo de coordinación, por lo menos en este caso, entre el gobierno federal y local, en lo que a sus fiscalías respecta. Ante la afirmación del presidente de la detención de los culpables a nivel nacional y mundial, Rubén Rocha salió al deslinde, negó lo afirmado por AMLO y respondiendo que el caso se había mosqueado. Para los ciudadanos en Sinaloa, Rocha Moya y su fiscal Sara Bruna forman parte fundamental de un gobierno mosqueado y de pitazos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace unos meses, desgraciadamente, aquí en Sinaloa asesinaron a uno de los periodistas, que tenía mayor tiempo cubriendo esto del periodismo, un personaje dentro de lo que es el periodismo acá en Sinaloa, Luis Enrique Ramírez. Hubo toda una situación de suspicacia en referencia a cómo fue asesinado, que lo levantaron, que estuvo en la casa de una inculpada, que después de levantarlo lo mataron a golpes, en fin. Pero lo único real a meses de distancia, ya acabando casi el año, y en donde se dijo días después que ya se había encontrado a los culpables, que ya estaban a punto de agarrarlos, y toda esta filtración de información, llegó hasta las mañaneras de López Obrador. Él mismo fue el que dijo que ya los habían agarrado y señaló a Luis Enrique Ramírez como simpatizante de ellos. Él así lo dijo en ese momento. Después también Rocha Moya se quiso desmarcar. En fin, todo lo que ha sido el caso Luis Enrique Ramírez, pero principalmente toda esta falta de inteligencia en armar un expediente, en señalar culpables, en llevar a cabo todo este proceso, el cual, pues en palabras profesionales de estos políticos, se les mosqueó. Hoy vamos a platicar de este tema. Para ello le presento a mis compañeros y amigos: Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Gusto de nuevo estar con ustedes. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, Luis Enrique Ramírez, un personaje dentro de lo que es el periodismo, mucho tiempo en un diario local. Luego, cuando todos estuvimos pues muy cerca de los asesinatos de Humberto Millán, del Fuco Urrea, de Luis Pérez, y se decía, él lo decía, que él era el que seguía cuando entró Mario López Valdés, y como secretario de gobierno pues estaba ni más ni menos que el que es hoy presidente de AOME, Vargas Landeros, Gerardo Vargas Landeros. En la campaña hubo muchísimos señalamientos. Después de la campaña hubo muertos por todos lados, y hasta ahorita no ha aparecido absolutamente ningún culpable de esas muertes. En ese entonces Luis Enrique dijo que se tenía que ir de Sinaloa, se tenía que autodesterrar de aquí, porque pues él seguía años después, hace unos meses, pues lo asesinan en una situación que todavía no está totalmente clara, pero que la Fiscalía se ha encargado todavía de entorpecer aún más, y desde ahí, desde la Fiscalía, se dice que hay pitazos para que los culpables anden a salto de mata o anden escondidos, anden donde anden, pero no estén ante un juez o en la cárcel. Luis Enrique Ramírez fue asesinado, como les comento, en mayo. Luego
fue encarcelada una mujer que se decía tenía que ver con un celular que habría llamado a uno de los asesinos, y después pues se comprobó que ella era parte de una relación sentimental con uno de los que dicen fue el asesino, y resulta que también se les cayó esa investigación porque al ser concubina de esta persona pues no podían ejercer el proceso que hicieron, un proceso totalmente ilegal. Briseida Carolina, en el aspecto de agarrarla y meterla a la cárcel sin respetar sus derechos humanos, excluyente absolutoria por ser concubina. En agosto pasado, un juez federal ordenó su liberación al juez de control por violar la suspensión contra la privación de la libertad que poseía la inculpada, fue liberada del penal de Aguaruto. Y en sí todo se ha venido cayendo y cayendo y cayendo, pero la constante es que Sara Bruna Quiñones sale a decir que ahí en su casa es donde están avisándole a estos personajes, a estas personas que dicen fueron los asesinos. Hoy vamos a platicar de ello. Martín, pues tú tienes la información al dedillo, como se dice en el medio. ¿Qué es lo que está pasando con Sara Bruna? Aparte de andar como en campañas, saliendo por todos lados a que le tomen fotos, a relacionarse políticamente como para querer algún otro escaño político, pero ¿qué está pasando con el caso Luis Enrique desde adentro del gobierno de Rocha Moya y sobre todo con la fiscal Sara Bruna Quiñones? Pues, ¿qué está pasando? Que hicieron las cosas como nos acostumbran las fiscalías y obviamente el Ministerio Público, con un desaseo tal que, bueno, está recayendo ahorita el caso de nuestro compañero Luis Enrique en la impunidad, ¿no? Porque al final de cuentas, desde el principio se sabía que la detención de Bricia Carolina, que viene siendo concubina del presunto autor intelectual, pues era difícil que procediera por el asunto de la relación, y el Código Penal creo que lo dice muy claro, ¿no? Entonces, creo que la Fiscalía y Sara en particular sabían que esto podía pasar. Sin embargo, yo siento que querían ganar tiempo, porque la rabia estaba muy, muy cercana en ese momento. Lo matan a Luis Enrique el 5 de mayo. Entonces la rabia estaba todavía muy encendida. Martín, y querían que, pues, chivos expiatorios, y esta mujer... Pero lo que dicen, eso, ¿no? lo que dicen dentro de la investigación, que esta mujer habló por teléfono, ¿cómo es lo que según lo que se contó en el juzgado, ya una vez que ella fue a comparecer en la audiencia, se supone que Luis Enrique sale de su casa en la colonia industrial Bravo, camina unas cuadras. Se supone, aunque no se dijo, pues sí andaba como en estado inconveniente, patea la puerta, el portón de la casa donde vive Bricia con una de sus hijas, y bueno, ella se supone que estaba sola, no sabía quién estaba afuera molestando, supuestamente. Esa es la versión que dio la fiscalía, y pues ella le habla a esta persona que se supone vivía en Pueblos Unidos, ¿no? Y esta persona de Pueblos Unidos le habla a otra, como a su jefe de sicario, su matón, no sé, y van con gente a la casa de Bricia, y Luis Enrique todavía está ahí. De hecho, incluso cuando llegan y agarran a Luis Enrique, se supone, porque digo, esa es la versión oficial y no tengo más elementos para decir que no es así o que hay contrastes, incluso él suplica, ¿no? de que se había equivocado, perdón, y ahí se ve pues que no era ni siquiera un tema que tenían que haberle causado algún daño, ¿no? Sin embargo, se supone que el argumento de ellos, de los delincuentes, es que se les pasó la mano, pero yo creo que no, porque nuestro compañero estaba muy golpeado y creo que a nadie se le pasa la mano, porque quebrándole el cráneo. Que se dice que le pegaron dos balazos. Se supone que esos 2 balazos fueron para someterlo, ¿no?
porque sí, aparte era muy alto Luis Enrique y pues no era fácil, pues estaba también dado, entonces aunque anduviera como anduviera, no es fácil maniobrar con una persona así, quién sabe cuántas personas había también, pero nada más hay 2 órdenes de aprehensión, porque esa persona no fue sola, Porque y eso todavía no lo sabemos. Exactamente, porque en este caso, pues plasman una escena en esto, en el momento que Luis Enrique llega a esa casa o lo que está pasando ahí, narran una escena totalmente diferente a la vida cotidiana de Luis Enrique, ¿no? O sea, como que no lo ubicas en este tipo de enfrentamientos, haciendo esto, haciendo el otro, pero lo que dice la fiscalía es: nosotros sabemos perfectamente cómo fue, los tenemos bien ubicados, vamos a ir por ellos y prácticamente están en la cárcel. Pues es que ellos mismos cayeron en contradicciones desde el gobierno federal, porque primero AMLO en una mañanera, él dice que ya tenían incluso, el caso se iba a resolver, iba a estar resuelto muy pronto porque ya tenían quienes eran los culpables. Inmediatamente aquí en Sinaloa lo desmiente el mismo gobernador y dice, no, que todavía no tenemos a nadie. O sea, hubo una serie de contradicciones, ¿no? Entre gobierno federal y gobierno estatal. Y aquí, pues obviamente, ¿quién confía en una versión que da la misma fiscalía? O sea, no, yo en lo personal no lo creo. Yo lo que creo son los datos oficiales. Y, por ejemplo, te voy a mencionar algunos. Aquí en este sexenio, con datos de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana y la misma Segov, hasta julio del 2022 iban 151 activistas y periodistas asesinados. De los periodistas son 35. Es el sexenio de mayor muerte. Por donde le busquen, y son datos oficiales de ellos, ¿no? O sea, no estoy decir yo estoy inventando un dato, son de ellos, ¿no? Sí, ya superó a Peña Nieto. Claro, 35 periodistas, o sea, imagínate, y solo en el 2022, los primeros 5 meses asesinaron a 9, entre ellos pues Luis Enrique. Entonces, ¿qué garantía hay ahorita para ejercer el periodismo en este país si el 90% de esos casos queda impune? 95 decían, ¿no? Sus ¿Cierto? Cifras decían 95%. Entonces, según yo era el 99%. Bueno, no, es que sí, en Sinaloa es diferente, o sea, claro, a nivel nacional es 95%, en Sinaloa es 99.9%. Pues o sea, imagínate, entonces yo de 10 periodistas que mate, pues no solamente el 0.5% se va a resolver y a medias. Pero además sí, las técnicas de investigación nos dejan mucho que desear porque siguen recurriendo a las mismas prácticas de toda la vida. Del pasado, ¿no? O sea, siguen incurriendo y por eso se les caen, por eso Bricia ganó. Y como si no supieran el Código Penal. Por eso estos tipos se le han escapado y pues a decir del gobernador, que él mismo lo dice, le han dado pitazos, ¿no? O sea eso. ¿De qué ¿Cómo puede ser posible? Dijera Estrada Ferreiro, ¿de qué se trata? ¿No? Sí, ¿cómo puede ser posible que una fiscalía y la fiscal salga a decir que desde adentro le están dando pitazos, están informando a los asesinos que ellos ya tienen ubicados? Y que por eso no los han agarrado, por eso no los hemos podido agarrar, porque de adentro están dando pitazos. Entonces, ¿cuál es el trabajo y la responsabilidad de Sara Bruna? ¿Cuál es? No. Decir que es que pues adentro le están diciendo, entonces ¿quién manda? Y está bien fácil, mira, lo que pasa es que obviamente ¿y cómo deja Rocha? El crimen organizado tiene cooptadas a las instituciones, eso no hemos tenido duda y creo que la gente que nos ve y nos escucha pues también lo asume y lo creemos, ¿no? En el caso de nuestro compañero Javier Valdés, ¿por qué lo resolvieron? Y fue rápido porque ya al año del asesinato ya tenían todo el caso armado. Pues porque eran contrarios. Pues sí. Era un grupo criminal caído en desgracia. Oye, y ya soltaron a uno allá en Estados Unidos. No, y ya uno ya negoció, ¿no? Y ese mismo grupo entonces, dice que no fue. Pero entonces, ¿qué te dice, pues? Que ocupan ser del grupo contrario para poder detener a los que matan a los periodistas. ¿Por qué nunca hubo nada, ni siquiera un avance de un 5% en el caso de Humberto Millán? Y no quiero hablar de más porque sería especular demasiado, pero ahí está la clave. Cuando no se resuelve ni siquiera la mitad de un caso de un periodista asesinado, aguas, porque ahí hay culebra en el agua, como decimos popularmente, incluso una configuración de una situación en donde operaron poderes del Estado, ¿no? Entonces, esa investigación nunca avanzó. En el caso
de Luis Enrique sí avanzó, sin embargo, pues no se ha logrado concretar porque pues también hay culebra en el agua y eso nos lleva también a decir de cómo se mueven los hilos y con quiénes están las autoridades, ¿no? En el caso de Humberto Millán, todo el mundo supo un crimen de Estado y cómo se movieron todas estas redes. Lo realmente perverso de todo esto, óigalo usted bien, es que el secretario de gobierno de Maloba, el que se encargaba de todo esto de la seguridad, ahora es presidente de Ahome, de un municipio muy importante, y ya dejó el PRI, ahora es morenista. O sea, eso es lo que realmente Pero se preocupa. llevó las mismas mañas, ahí está el contrato de las patrullas sin licitar que hizo, ¿no? No, y es el mismo caso que tiene a Estrada Ferreiro y al químico. O sea, ¿cómo entender esto del amaciato entre gobierno y crimen organizado cuando, digo, no tiene ni el más mínimo sentido de prudencia? Cuando López Obrador dice, no, es que ya los tenemos, aquí está, y ya los agarramos, y este comunicador era simpatizante nuestro, o sea, como diciendo que él asume un protagonismo en la muerte de un ser humano y estoy lucrando con esa muerte para poderme dar una palmadita y decir mentirosamente que ya están detenidos, cuando aquí sabíamos que pues Rocha Moya andaba preguntando por todos lados qué iba a pasar, ¿no? Porque sabemos que el gobernador le tiene que preguntar a la gente que manda si es que se pueden agarrar a esas personas o no se pueden agarrar. Esa es la verdad de Yo siempre he Sinaloa. sentido que a AMLO le gana la emoción, ¿no? Y lo que le dice la gente de su círculo cercano, sus colaboradores, él lo da como hecho. Porque yo no me imagino, o sea, cómo es que tú sales a una mañanera a decir que ya tienes a identificar a los asesinos de alguien, es porque esa información te la dio tu secretaria de seguridad. Entonces, pero yo le dijera a la secretaria, a ver, está verificada esta información que me estás pasando porque la voy a decir a nivel nacional. Y si no es real, pues voy a quedar como un estúpido o un mentiroso. Pero qué más, ¿no? Entonces, pero si ella le dice, sí está verificada, sí está real, pues el amigo sale y dice, no, ya resolvimos el caso, ya los periodistas no somos iguales. No me imagino la llamada al día siguiente, ¿verdad? Con Rocha para decir que Rocha le diga, no, señor presidente, es que no es cierto lo que le dijo la secretaria, no tenemos nada. Imagínate esa llamada, ¿no? Entre ellos, ¿no? O sea, cuando tú preguntas cómo es posible ese contubernio entre la delincuencia organizada, pues todo esto es esto. Es esto. O sea, yo te pago campañas, ocupas ganar, yo te doy dinero, las campañas se ganan con dinero el día de las elecciones, la cantidad de carreras de votos y todo, el movimiento, ocupas meterle miedo, le metemos miedo, se ocupa esto. Entonces, cuando ya hay esto y tú ganas, tienes que pagar favores, ¿no? Entonces, oye, a mí me estorba este señor porque nos está golpeando. Lo increíble ahorita es que asesinen a 35 periodistas y haya un 99% de impunidad en eso, y los periodistas no estén todos haciendo un ruido enorme en este país. Eso es lo que yo todavía no capto, ¿no? Pues bueno, porque hay una división, están los buenos, los chayoteros, los que estuvieron con Peña Nieto, los que han estado con Calderón, los que... Sí, no, en eso Andrés Manuel ha sido formidable, ¿no? En dividir sectores. Incluso veo a periodistas en Twitter, ¿no? Asumiéndose como cuatroteteros, y yo platico pues con la gente, incluso tengo amigos en Morena, pero yo siempre les digo, ¿no? Pues cada quien en su chamba, ¿no? O sea, tú estás algún defecto viene a tener. Tú estás del otro lado, yo estoy de este, y no tengo que andar yo de comparsa y en el tema ese. Entonces, creo que se confunden también, y Andrés Manuel, pues sí, o sea, porque si tuviéramos de verdad instituciones sólidas, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente fuera imparcial, hiciera su trabajo, que ya vemos que no, que también hace activismo político a favor del presidente, o incluso la Comisión Estatal aquí en Sinaloa, si el puesto que tiene el José Carlos Álvarez no se lo debiera también al gobernador, descubriéramos que se han incurrido en violaciones al debido proceso. Y que incluso aún deteniendo a estas dos personas, tanto a uno señalado como autor material y el otro como intelectual,
porque ya Bricia ya la libró, ya están paradas, pero aún deteniéndolos se les puede caer el caso, y eso es lo más grave, que creo que más bien en el fondo a lo mejor incluso quieren no detenerlos, por supuesto, porque se les va a caer el caso, y eso es lo triste, lo lamentable, y yo creo que no asumen, la fiscal no está asumiendo la responsabilidad que le toca. A mí me han dicho que ya quería renunciar, porque obviamente llega una fiscalía descompuesta, pero pues yo también digo, no se la creo, pues no se la voy a comprar, porque pues no lo ha dicho ella, y ella ha sido muy buena en evadirse y siempre protegerse, como lo hacía el anterior y los anteriores, en la mentada secrecía, que sí es cierto, hay una secrecía, pero entonces, ¿por qué en su momento, cuando se violaron los derechos de los inculpados al revelarse información errónea, por qué no actuó ella con lo que tenía que actuar? Porque pues está ahí de florero, ¿no? La fiscal florero. No, y esto es increíble, pero cierto, y óigalo usted que nos ve en otro lado del país, en otro lado del mundo. Aquí los fiscales o los procuradores en un pasado terminan su sexenio, 6,000 muertos, 5,000 muertos, personas asesinadas con las cámaras, y ellos terminan sin ningún problema, andan paseándose en la calle, andan en las fiestas, siguen protagonizando eventos políticos, no porque uno les desee que les vaya mal o les quiten la vida, no, porque si en un estado en donde hay tal grado de violencia y delincuencia, ¿cómo puede ser posible que los que están al mando de parar o tratar de frenar esa delincuencia, pues no tengan absolutamente ningún problema con ninguno de los 6,000 muertos, por ejemplo, ¿no? O sea, es increíble, pero es cierto en este caso. Ahora, lo que dice Martín, esto de sacar primero la información y provocar que se les caiga todo este proceso, pues ya lo vimos cuando Ríos Estavillo le dice a Enrique Insunza que lo están acusando por la jueza esa, lo va a acusar y que no sé qué. Sí, es de acoso. Y se le cae, prácticamente se le cae todo el proceso a la jueza, ¿no? Y eso también quedó totalmente impune, porque de que lo acusaron de agresión sexual o de acoso sexual, no vaya a decir que le dijimos que lo hizo. Lo que haya pasado en ese proceso se vició exactamente igual. Ríos Estavillo sacó la información y después ya no hubo absolutamente nada que hacer porque se le había caído. Y él mismo dijo, es que bueno, yo voy a tener que renunciar. Pues lo renunciaron. Sí, pues él era un fiscal incómodo para el nuevo secretario. Pues. Hay una frase que usan en la DEA, ¿no? En boca cerrada no entran moscas, y siempre que se hacen investigaciones de alto rango, pues buscan y digamos que todos los que trabajan están en la materia de la confidencialidad exacta. Entonces, aquí parece que hacen, con el caso de Luis Enrique, a mí me dio mucha tristeza que ventilaran todo, porque les surgía decir que estaban resolviendo el caso. Y les surgía tanto en lo político, porque era decirlo en lo político para quedar bien parados después de la tragedia que implicó el asesinato, para tratar de desfogar un poco ese nivel altísimo que tenemos, y que tenemos niveles comparados en cuanto a asesinatos de periodistas, pues de Siria a países en guerra, ¿no? Se lo ha dicho y se ha repetido también esa parte, y creo que ese rollo que traen en lo político de quedar bien terminó por mosquearles el caso. El gobernador usó esa frase, dijo, se les mosqueó, no, es que pues, tenía que haber asumido su responsabilidad. Es su secretaría. Lo mosqueamos. Así es, o sea, nosotros lo mosqueamos. Ahora, un mes después. Porque no tenían por qué haber filtrado información a la señora esta de lentes. ¿Cómo se llama? La secretaria de Seguridad Federal. Está. Rosa Isela, ¿no? O sea, ¿qué hacían dándole información? Periodista, por cierto. Sí, no, y ve nada más, no está. Y lo único que dice el peje que es la diferencia, es que ella no es
García Luna. Ella no es García Luna. Pues claro que no es García Luna, el otro está en el bote ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero es que esta no es García Luna. No, sí, pero lo que necesitamos no es alguien que sea García Luna, lo que necesitamos es alguien que sepa de seguridad pública y que agarre los hilos de eso. No, pero pues es que no debería ser la más indignada porque hay 35 periodistas asesinados, o sea, si ella es periodista, pues, o sea, y fíjate la posición de poder que tiene, ¿no? Secretaría de Seguridad, era para que estuviera haciendo una presión más para que se resolvieran los asesinatos de ellos. Pues es que esto yo lo siento desde hace rato, ¿no? Que va a quedar el asesinato de Luis Enrique, pues va a quedar en la impunidad, así como quedó el del Fuco, como el que quedó el de Millán, o sea, ¿por qué? Porque en realidad aquí se puede matar a alguien. El de que era no pasa coordinador nada. de Oscar Rivera. Oscar Rivera. También. Oscar Rivera. Oye, el mismo gobierno, estaba dentro del mismo gobierno. Sí. ¿No? O sea, es increíble. Aquí, después de que pasa todo esto, incluso dan el banderazo del Programa Federal de Seguridad Social para los periodistas, que Jesús Ramírez empieza a decir, bueno, este sí, este también, aquel no, y el grupo que encabeza pues es Fernanda Tapia, todos estos que están dentro del grupo de periodistas que apoya a la 4T, o sea, exactamente igual, pero a esos no les dicen chayoteros, esos son los verdaderos periodistas y patriotas, como dice aquí. La desgracia viene en el desmán que tienen las instituciones en tratar de procurar justicia, ¿no? Yo creo que ahí es realmente el problema y la desvergüenza, pero sobre todo toda esta desilusión de parte de la ciudadanía, que está totalmente desprotegida, ¿no? El problema es que aquí empieza desde que tú vas y tienes el valor de denunciar en una agencia de Ministerio Público. Desde ahí te das cuenta de cómo está la impartición de justicia aquí, ¿no? Tú ves ya ministerios públicos totalmente robotizados, monotizados, realmente, ¿cómo dice? Arrutinados. Lo ves, por ejemplo, en la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, ¿no? Cuando tú llegas y te atienden, hay 5 ministerios públicos nada más ahí y con 4 ministeriales asignados para los 5 ministerios públicos. Imagínate con un promedio de 10 robos de vehículos diarios. Entonces, ¿cuántas carpetas tienen que ir acumulando los amigos, no? Ahorita son 10, mañana son 10, somos 4 ministeriales nomás los que tenemos esto. Imagínate. Entonces, así te quedas con el de homicidios. O sea, a final de cuentas, vamos a tener el sexenio más sangriento de la memoria de la historia de este país. Solamente ahorita van 130,000 homicidios contabilizados. Periodistas y activistas de derechos humanos y ambientalistas, imagínate, 151 en el sexenio. Entonces, más los muertos por COVID, o sea, la verdad, y todavía el amigo en una mañana dice, yo me voy con la conciencia tranquila. O sea, eso es lo que te quedas impactado, tú, no que un amigo sí diga, yo estoy con la conciencia tranquila. Como punto ¿no? final. Pues pues por más que ellos quieran disfrazar y se avienten maromas, este sexenio desgraciadamente va a terminar como uno de los más sangrientos de la historia. Ahí están sus números, son números oficiales. Y si allá hacen también su movimiento político, aquí también con el Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que también el secretario del gobernador es el que dice este sí va a estar, este no va a estar en una terna, y ellos los escogen para ver quién va a estar o no. El asunto aquí, como punto final, por favor. El punto final sería que la ciudadanía deberíamos exigir, y yo lo he dicho ya en otras ocasiones en este mismo espacio, que a este país le urge más bien una reforma o incluso mejorar en todos los sentidos, no nada más una reforma legislativa, el sistema de procuración de justicia. Empezar por ahí, jamás la 4T ha querido cambiar eso. Y ahí están las luces, creo que ahí está la pista en la que se mueve la vida pública. ¿Por qué no le conviene al Estado mexicano que se cumpla la justicia, ¿no? Están cooptados, ¿o qué pasa ahí? Pero eso sí, quieren para sí el órgano electoral, ¿no? Entonces, van sobre el INE, pero no van sobre una FGR y no van sobre todas esas instituciones que se deberían de encargar en brindar seguridad. Entonces, ahí está, creo que
por más ilusos que quieran ser o más esperanzadores que quieran verse, creo que a este país lo que le falta son instituciones de justicia y de seguridad sólidas, y no se ha trabajado ni un ápice en mejorar eso durante estos 4 años de la Cuarta Transformación. Poco más o poco menos, como le quiera llamar, desde Calderón o desde los gobiernos priistas, el Estado fallido simplemente significa no tener derecho a la seguridad, o sea, un país inseguro, la educación y la salud. En este contexto, pues tanto Peña Nieto como López Obrador están totalmente en un estado fallido, y los que pagamos los platos pues somos nosotros. Estamos llegando al final de este programa. Lo realmente triste, lamentable, es que el gobierno de Rocha Moya siga con todas estas formas tan inverosímiles de interpretar las cosas, como se nos mosqueó, o desde adentro están los pitazos, ya lo tenemos pero no están en la casa. O sea, toda esta simulación bárbara y ofensiva es lo que realmente nos debería de dar coraje y ponernos, como dijo Martín, a exigirle a estos gobiernos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.